Buenos días, ¿cómo están? Vamos a esperar unos 5 minutos más para iniciar. ¿Listo? Oh, todavía estamos temprano, unos 10, 15 minutos. Muy bien, gracias, Anderson. Muy bien, entonces el maximum likelihood, y eso probablemente muchos de ustedes lo han visto bastante. Entonces, voy a tratar de explicarlo de una manera muy trivial. Espero que se entienda. Déjenme sacar uno de estos. Ok. Eh, este. Bien, vamos a suponer, ¿sí? Solo vamos a suponer que tenemos un conjunto de puntos, ¿sí? Así. Entonces, son elementos, un conjunto de elementos que pueden significar, no sé, pueden significar medidas de, no sé, de valores de sangre, ¿no es cierto? De hemoglobina, por poner un ejemplo, ¿listo? Entonces, aquí tenemos los X, los elementos, X1, este es X2, ¿no? X3, y así sucesivamente hasta un XN. ¿Listo? Voy a copiar 3 veces esto, exactamente igual. Un segundo, ¿correcto? Y aquí vamos a tener una función de distribución, pero que tiene esta forma, ¿ya? Esta forma. Ustedes me van a ayudar y me van a decir cuál les parece mejor. Tiene esta forma. Otra función de distribución que tiene esta forma. Y otra función de distribución que tiene esta forma. ¿Listo? Hasta ahí solamente quiero que observen eso. Ahora, se supone que X1 tiene una probabilidad, ¿no es cierto? Entonces aquí está la probabilidad de X1, la probabilidad de X2 y así sucesivamente. ¿Correcto? ¿Listo? Lo mismo sucede aquí, aquí están las probabilidades. Perfecto. Y aquí también están las probabilidades. Mi pregunta para todos ustedes va a ser la siguiente. ¿Correcto? Entonces, el likelihood, ¿sí? El likelihood le voy a llamar simplemente L, es la multiplicatoria de I igual 1 hasta N de la probabilidad de que ocurra un X sub phi. ¿Listo? Es una probabilidad conjunta. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál de los tres maximiza el valor del likelihood? ¿A o B o C? ¿Correcto? ¿Cuál de los tres valores maximiza el valor del likelihood? Esa es la pregunta. La 2, correcto. Y entonces lo que estamos buscando en realidad es aquella función de distribución que maximice esta probabilidad conjunta, ¿correcto? Entonces lo que yo quiero encontrar es aquel probabilidad de i igual 1 hasta n, ¿cierto? Hasta n, de la probabilidad de que ocurra x sub phi, ¿no es cierto? Entonces lo que yo quiero es maximizar este valor. ¿Se entendió bien? ¿Sí? Eso en realidad es el maximum likelihood. Quiero encontrar aquella función de distribución que maximice toda esta probabilidad. ¿No? ¿Se entendió, verdad? Sin problemas. Voy a tratar de explicar muy despacio porque es bien bonito realmente. Espérense, vamos a continuar. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora va a quedar muy claro, lo que yo quiero encontrar, este de aquí es el likelihood, ¿no es cierto? Entonces, el modelo, la idea es que el modelo, si ustedes se dan cuenta, aquí está nuestro modelo, recibe un X y retorna un Y sub phi.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y lo que intentamos es que este modelo, ¿sí? Y este, perdón, este ni siquiera es un J sub phi, es un J sub phi prime, es un J sub phi aproximado, ¿no es cierto? Pero lo que queremos es que este modelo realmente nos retorne el J sub phi real, ¿no es cierto? Que se aproxime lo máximo al J sub phi real. Se entiende bien? Entonces, para cada elemento X sub phi, lo que yo quiero es que me bote un Y sub phi lo más parecido al real. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, lo que yo quiero es que la probabilidad del modelo, ¿sí? De que ocurra el Y sub phi real, dado que ingresó X sub phi, y parametrizado con teta. Estos vienen a ser los parámetros del modelo de la red neuronal. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, el objetivo del maximum likelihood es encontrar aquellos parámetros teta, los parámetros de mi red neuronal, me dejo entender los pesos de mi red neuronal, que permitan maximizar esta probabilidad. ¿Sí? ¿Se entendió bien? O sea, es súper, súper genial. O sea, la idea es que yo quiero encontrar cuáles son los pesos correctos, los parámetros correctos de mi modelo que me permitan maximizar la probabilidad de obtener el Y correcto, el label correcto, dado la entrada, correcto, y dado los parámetros adecuados. ¿Se entendió bien? Sin embargo, aquí tenemos un problema. ¿Me pueden decir por qué tenemos un problema aquí en esta multiplicatoria? Desde el punto de vista computacional hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Va a disminuir, sí, por supuesto, porque como son probabilidades, las probabilidades son entre 0 y 1 y por lo tanto lo que va a ocurrir es que esos valores se van a hacer cada más pequeños, ¿correcto? Pero el problema es que van a ser tan pequeños que no van a poder ser guardados en una variable, por ejemplo, no puede guardarse en un double, por ejemplo, o en un float, porque va exacto un underflow, ¿no? No va a soportar el tipo de dato. Entonces, esto es intratable desde el punto de vista computacional. Si n es gigante, la multiplicatoria de números decimales va a ser un número extremadamente pequeño que no va a poder entrar en un tipo de dato doble o float y eso va a generar una estabilidad numérica, como dice Pumi. ¿Correcto? En ese caso, entonces, se hace un truco y se aplica logaritmos a ambos lados, ¿correcto? Logaritmos a ambos lados, y obviamente el logaritmo de la multiplicatoria es una sumatoria, y lo que obtengo es esto. ¿Correcto? Y entonces, por eso viene el logaritmo del likelihood. Y eso es todo, ¿no es cierto? Entonces, ya no tengo una multiplicatoria, sino tengo una sumatoria. Y ahí nos obviamos ese problema de la inestabilidad numérica, como dice Pumi. ¿Correcto? Y al final esto no es más que una expectation, ¿no es cierto? Entonces, ahí no hay ningún problema. ¿Se entendió bien? Entonces, el objetivo es que nuestro modelo, y ese modelo puede ser una red neuronal, por ejemplo, es que encuentre aquellos parámetros teta, aquellos pesos teta, que maximice esta multiplicatoria o que permita encontrar esa función de distribución, no que encuentre la función de distribución realmente, sino que maximice la probabilidad de que se encuentre el resultado correcto. ¿Ya? Vamos a observar además que este maximum likelihood tiene una relación directa con el MSE, con el minimum square error, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entendió bien? Perfecto. ¿Cuál es la relación ahora? Hay una relación interesante entre el likelihood y el KL divergence. Recordemos, ¿cuál era el objetivo del KL divergence? El objetivo es que al tener, dado dos funciones de distribución, lo que queremos es medir cuán similares son esas funciones de distribución, o sea, ver cuán divergentes son, cuán distintas son, ¿no? En otras palabras. Si esa divergencia es cero, pues obviamente son exactamente iguales, ¿no es cierto? Ok, entonces la divergencia KL, vamos, ojo, quiero que me entiendan bien, ¿sí? Vamos a tener dos funciones de probabilidad, ¿no es cierto? Dos funciones de probabilidad. Una que es la función de probabilidad de los datos, que no conocemos, valga verdades, y otra es la función de distribución que tiene ese modelo, ¿ya? Verosimilidad es la traducción oficial. Sí, ojo, hay que tener en cuenta que likelihood no significa probabilidad, ¿no es cierto? No es lo mismo que probabilidad, es diferente a la probabilidad. ¿Ah? El likelihood realmente es la verosimilitud, correcto, ¿sí? Pero no es lo mismo que probabilidad, son cosas diferentes, ¿ya? No es lo mismo. Ok, ¿hasta ahí todo bien?
Muy bien, entonces la probabilidad es el área bajo la curva. Sí, eso es correcto también. Ahora, aquí tenemos la distribución de los datos y aquí tenemos la función de distribución de los modelos o del modelo y yo quiero ver cuán cercanos son o cuán disímiles son entre ellos. ¿Estamos? Ok. Perfecto. Pero si se dan cuenta, aquí hay algo interesante. Esto que está aquí, ¿sí? Es el likelihood, ¿correcto? ¿Sí? Y eso es sumamente interesante y vamos a ver por qué. Entonces, hay una relación entre que la divergencia KL, esto es la función de dispersión de los datos, y esto de aquí es el likelihood, ¿correcto? Y eso es muy, muy interesante. Perfecto. Entonces, ya sabemos que esto, ¿sí? De aquí es el livelihood, ¿no es cierto? Y no memoricemos el asunto. Sabemos que el livelihood realmente lo que está tratando de hacer es encontrar esa distribución de los datos, ¿no? Que maximice la multiplicatoria, ¿no? Es lo que estamos tratando de hacer. Muy bien. Veamos ahora. ¿Cuál es la idea? Miren esta ecuación de aquí y digamos, el objetivo es minimizar, ¿no es cierto? Yo quiero hacer que minimizar la distancia o perdón, la divergencia Kullback-Leibler. Quiero hacer que eso sea lo más pequeño, ¿no es cierto? Pero mi pregunta es, si yo quiero minimizar la distancia KL, ¿qué tengo que hacer con el likelihood? ¿Se tiene que maximizar o se tiene que minimizar? Entonces, lo que nos queda es maximizar. La pregunta es, ¿por qué? Pues porque esto de aquí es digamos, un valor que no va a ser variable, ¿no es cierto? Bueno, se supone que es la función de dispersión de los datos. Entonces, si yo quiero minimizar esta distancia KL, lo único que me queda es hacer que este valor que es negativo se maximice, ¿correcto? Entonces es la maximización. Minimizar KL es lo mismo que maximizar negative likelihood, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahí? Yo sé que está algo pesado, pero quiero ver si está claro. Muy bien. Hay algo más interesante aún. Hay una relación interesante. Hay dos conceptos interesantes que se van a desprender de esto. El maximum likelihood y el maximum a posteriori. Son dos cosas muy interesantes que están relacionados con los modelos supervisados que hemos visto. ¿Ya? Entonces, el primer concepto que tenemos que saber es el teorema de Bayes, ¿no es cierto? Es bastante simple, la probabilidad de obtener los parámetros del modelo, dado X, dado Y, es lo mismo que obtener la probabilidad de obtener Y dado los parámetros y dado X por la probabilidad de obtener los parámetros entre la probabilidad de X. Sí, entonces eso es Bayes, ahí nadie tiene ningún problema. Esto de aquí es el likelihood, ¿sí? Y esto de aquí es la probabilidad a priori. Esto es bien interesante porque esta probabilidad a priori, si nosotros colocaríamos los valores de los parámetros de una manera adecuada porque conocemos el problema, entonces vamos a maximizar la probabilidad posterior. O sea, conociendo bien esta distribución, si conociéramos una muy buena distribución a priori, obviamente mejoraría nuestro modelo. Eso es una cosa importante. Nosotros generalmente utilizamos una normal, ¿no es cierto? Usamos una normal, teta en cero y con una desviación estándar 1 para inicializar los pesos de teta. Es lo que generalmente usamos. ¿Ok? Esto de aquí es el likelihood y esto de aquí es la evidencia, evidence. Pero acá hay un problema también enorme y ese problema enorme está aquí. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué está el problema aquí? Esta cosa, esto, es un problema enorme. ¿Cuál es ese problema y por qué? No lo conocemos, más que no lo conocemos, en realidad que no vamos a conocer es este. Sí, esto sí lo podemos conocer, pero el problema es que es una integral extremadamente compleja, ¿no es cierto? Es intratable de encontrar. Y no solo eso, porque en realidad este p de x es una integral, ¿no es cierto? Es una integral en z de p de y dado teta dado x, probabilidad de teta, esto es en teta, perdón, derivada de teta, ¿no es cierto? Pero si es que p de teta es n-dimensional, esta no es una integral, sino es integral de integral de integral de integral.
me dejo entender, y eso es intratable, es costosísimo, y eso es lo que vamos a intentar después solucionar, ¿ok? Muchos utilizan Monte Carlo para acercarse a esta solución, ¿ya? Ok. Muy bien. Ok, concentrémonos por favor. Seguimos viendo. Vamos a concentrarnos en el maximum likelihood y hemos visto que el log likelihood, ¿sí? Está definido de esta manera. Ya hemos visto eso, ¿no es cierto? Es una sumatoria del logaritmo de las probabilidades del modelo. ¿Sí? No hay ningún problema. Ya hemos visto por qué es sumatoria y no multiplicatoria. La multiplicatoria es intratable, digamos, desde el punto de vista computacional no va a funcionar. Por eso le ponemos logaritmo, ¿no es cierto? Ahora, vamos a suponer que el modelo, ¿sí? El modelo tiene una función de distribución normal, ¿sí? O sea, es una campana de Gauss, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Vamos a suponer ahora que vamos a predecir un J-phi, la media es J-phi prime, es la predicción, es la predicción del modelo, ¿no? El resultado del modelo, y va a tener una desviación estándar de phi. ¿Sí? ¿Se entendió? Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. ¿Ya? No, sin mucho problema, lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces, si te das cuenta, toda esta probabilidad del modelo lo vamos a reemplazar por esta función de distribución normal. ¿Sí? ¿Se entendió? Y vamos a ver qué pasa. Entonces, nosotros escogemos como una función de distribución la función de distribución normal. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos las operaciones, ¿correcto? Entonces, ahora, escojo logaritmo neperiano. Ustedes dirán, pero acá está logaritmo, ¿y por qué acá logaritmo neperiano? En realidad da lo mismo, ¿no? Si yo le pongo logaritmo neperiano a ambos lados, ¿correcto? Y este logaritmo neperiano es para poder deshacerme de este e que está aquí. ¿No? Se entendió, ¿verdad? Entonces, al aplicar logaritmo a ambos lados, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir es, obviamente, la multiplicación de dos términos me da una suma, por eso tengo este lado de aquí y este lado de aquí. Esto sería así realmente, para las verdades, y así realmente. ¿No es cierto? ¿Sí? Ok, y entonces este logaritmo neperiano con e desaparecen y me queda este lado que está aquí, ¿cierto? Negativo porque este señor es negativo y tienes todo esto, ¿sí? Este lado que está aquí, este lado que está aquí, ¿sí? Puede ser, digamos, es lo mismo que hacer esto que está acá, ¿sí? Ustedes lo pueden computar sin problemas, después les voy a pasar las diapositivas. Y finalmente tenemos todo esto, ¿sí? Pero quiero que ustedes observen algo, ¿sí? Tienes todo esto. Y lo que yo quiero hacer es encontrar el maximum likelihood, ¿no es cierto? Quiero encontrar el argumento, ¿cierto? Teta, aquí está el modelo, ¿sí? Este modelo que está aquí, esto viene a ser el modelo computacional, viene a ser la salida de la red neuronal, me dejo entender. Por lo tanto, si es la salida de la red neuronal, esa red neuronal tiene parámetros y lo que quiero encontrar son esos parámetros que minimicen todo esto que está aquí, ¿no es cierto? Todo esto va a ser una constante. Todo esto va a ser una constante. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Todo esto que está aquí es una constante. Como es una constante, lo que quiero hacer, el maximum likelihood, va a ser lo mismo que minimizar este término que está a este lado. Y esto es muy interesante porque el maximum likelihood está relacionado con algo que ustedes conocen, ¿correcto? Con algo que todos ustedes conocen, y es esto que está aquí. Mi pregunta es, ¿qué es esto que está aquí? ¿Alguien me puede decir qué es esto que está aquí? Es algo que todos ustedes realmente ya han visto cuando se entrena, por ejemplo, una MLP, mínimos cuadrados, ¿correcto? Y entonces el máximo likelihood no es más que encontrar mínimos cuadrados. Pero ojo, realmente encontrar mínimos cuadrados en una backpropagation también es un cross entropy. Realmente es un cross entropy también. ¿Y por qué es un cross? También es un error en norma L2, ¿correcto? Pero ¿por qué esto realmente es un cross entropy? ¿Alguien me puede decir por qué esto es un cross entropy en realidad? ¿Sí? Ustedes dicen, es una Hermet, sí, pero realmente es un cross entropy. ¿Alguien tiene una idea por qué razón? La Bernoulli.
Exactamente, por eso, porque nace de la divergencia KL. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es, estamos encontrando el cross entropy, ¿no es cierto? La distancia o la diferencia entre la probabilidad, la función de distribución de los datos y la función de distribución que bota el modelo. Qué hermoso. Y esto simplemente se llega a la conclusión de que son los MSE, ¿no es cierto? ¿Se entendió bien? ¿Entendieron bien? ¿Me están comprendiendo bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Muy bien. Y hay algo más interesante en esto. Observen esto. Aquí está W y estos W son tomados al azar, ¿no es cierto? Entre valores entre 0 y 1. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Todos estos valores, ¿sí? Entonces aquí está la probabilidad de... en realidad esto debería llamarle teta para que no haya problema. Teta 1 y teta 0, ¿no es cierto? Esta es la probabilidad de teta. Entonces, como son valores entre 0 y 1 y esto sigue una normal, ¿correcto? Desviación, con 0 y desviación estándar 1, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entendió? Y aquí está el modelo. Este viene a ser la función de pérdida, ¿no? No sé si me están pudiendo entender. Esto es como que están viendo desde arriba, ¿sí? Desde arriba. Y lo que queremos encontrar es el teta prime, que es el mínimo de toda la función, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, y lo que está haciendo el maximum likelihood es tratar de encontrar esta posición de aquí, ¿no es cierto? Lo más, digamos, el óptimo. Mi pregunta es, para todos ustedes, este maximum likelihood, al encontrar este óptimo, tiene un problema. O sea, si logramos encontrar este óptimo, si logramos hacer que ese maximum likelihood realmente sea el máximo, tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? ¿Entendieron lo que les digo? Entonces, este maximum likelihood, ¿sí? Va a tratar de encontrar los pesos, en realidad este es teta, recuerden, porque estamos arriba en teta, teta prime, los pesos óptimos. Exacto, y eso genera, es lógico, si yo encuentro el óptimo global, voy a tener un overfitting. Entonces, no me conviene tener este óptimo global, me conviene estar un poco alejado del óptimo, ¿sí? Pero no muy lejos que me enfríe ni muy cerca que me queme. Porque si estoy muy lejos del óptimo, entonces puede haber un underfitting o la red no ha aprendido lo suficientemente bien, ¿correcto? Entonces yo tengo que estar en algún punto, ¿sí? Que me permita a la máquina aprender y aún así le permita a la máquina generalizar. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver cómo hacemos eso, Pumi. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, veamos lo siguiente. Y para eso sirve el máximo a posteriori. ¿Ok? Entonces, veamos cómo es el máximo a posteriori. Recordemos ahora lo que vamos a querer hallar. Esto de aquí era, todo esto era, ¿se acuerdan qué es esto? Esto es el likelihood. Y esto de aquí es el prior. Y esto de aquí, evidence. Pero esto de aquí es intratable, ¿sí? Porque es una integral de integral de integral. ¿Correcto? Entonces, vamos a obviar esto por ahora. Esto de aquí es el posteriori, ¿sí? Vamos a obviar esto, por lo tanto, lo que vamos a tener no es una igualdad, sino una aproximación, ¿correcto? Todo bien hasta ahí, ¿no es cierto? Ok, y sabemos que vamos a aplicar logaritmos a ambos lados porque obviamente la multiplicatoria es costosa y si aplicamos eso, o sea, ya lo hemos visto antes, vamos a obtener esto, ¿sí? Como ejercicio, si ustedes gustan, pueden reemplazar estas probabilidades, es decir, la probabilidad de y dado teta, x, con una normal, ¿correcto? Y puedes reemplazar la probabilidad de teta también con una normal, ¿correcto? ¿Sí? Y van a darse cuenta que si yo
no quiero hacerlo a mano, me va a demorar mucho, lo que voy a obtener es justamente esto, ¿sí? Entonces, y la pregunta es, ¿qué es esto? Esto, si se dan cuenta, es el livelihood ah, 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 más un término regularizador, ¿correcto? Y es una regularización L2. Entonces, el máximo en a posteriori ¿ah? También podría ser L1, sí, obviamente. Pero lo que yo quiero que entiendan aquí, que es muy interesante, es que lo que está ocurriendo es esto, ¿sí? Ya no estamos aquí, sino vamos a mover los pesos, ¿sí? A un lugar, ¿sí? Máximo a posteriori, ¿sí? A un lugar que me permita evitar ese overfitting, ¿correcto? Y para obtener el una priori debe ser Laplace, correcto. Entonces, pueden jugar incluso cambiando estas funciones de distribución y van a obtener diferentes combinaciones, ¿sí? Ok. ah, Aquí, ¿hasta acá se entendió? Si tú pones L1, puedes obtener un modelo esparso, sí, correcto. Incluso si tú pones, en vez de poner, aquí, perdón, aquí es 2, ¿no? En vez de obtener, podría ser un L0 también, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cuál sería la función de dispersión que escogerían para obtener un L0? Ok, hasta acá, ¿me han entendido bien? ¿Sí? Entonces, estos conceptos son muy importantes para poder entender ahora lo que vamos a ver que son autoencoders. ¿Ok? ¿Sí? Que quiero que quede en la cabecita de manera muy, muy clara la divergencia KL, que es el likelihood y que es el posterior. ¿Correcto? Entonces, con toda esa información, esto va a ser bastante simple realmente. ¿Ok? Muy bien. Habíamos visto entonces un autoencoder normal, ¿no es cierto? Un autoencoder normal recibe una imagen o lo que fuese, recibe un dato de entrada X, ¿correcto? Y lo que tiene que hacer es retornar el mismo, ¿sí? No siempre, pero en general, ¿no? Los autoencoders generalmente podrían ser también no supervisados, ojo, pero en general el autoencoder recibe X y retorna a sí mismo, ¿no? La idea es que retorne a sí mismo. Entonces, tenemos un codificador, ¿correcto? Un encoder, y tenemos un decoder, ¿sí? Y lo que va a hacer es llevar a estos datos X a un espacio latente, ¿no es cierto? Aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Am, Ahora, mi pregunta es, ¿para qué hacía eso el autoencoders? ¿Alguno recuerda? ¿Cuál era el objetivo de tomar una imagen, correcto? Y codificar esa imagen y llevarlo a un espacio latente, ¿no? ¿Cuál era? ¿Alguien? Una es reducir dimensionalidad, ¿no es cierto? Entonces, se supone que esta variable z tiene las características más importantes de esta imagen, ¿correcto? Y utilizábamos, si se dan cuenta, el maximum likelihood, ¿sí? Ahora podemos hablar con propiedad, el maximum likelihood para encontrar la función de pérdida. Esta es la función de pérdida. Y entonces, ninguno de ustedes ha tenido problemas porque incluso hemos programado esto y ha sido bastante trivial. Pero también se han percatado que un autoencoder normal, común y corriente, también puede generar nuevos datos, ¿correcto? Entonces, creo que lo tengo aquí solamente para recordar. Aquí, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo generábamos nuevos datos? ¿Cierto? Aquí están los nuevos datos generados. Pero lo que pasaba es que este autoencoder que yo había programado, lo que hacía era aproximar Z, ¿no es cierto? Entonces trataba de encontrar el código de cada una de las imágenes, este código Z. En otras palabras, no aprendía la función de distribución, en absoluto, no aprende una función de distribución. Lo único que nos arroja son los códigos de las imágenes. Y como yo tengo un montón de códigos, yo podría encontrar la media de los códigos y la desviación estándar de los códigos. Y como yo encontraba la media de los códigos y la desviación estándar de los códigos, entonces
yo podía generar nuevos zetas utilizando esa función de distribución que yo había encontrado manualmente, digámoslo así. La máquina no ha aprendido en absoluto eso. La máquina aprende a encontrar z, ¿correcto? Y al haber encontrado z, yo puedo encontrar la media de varios z, de varios elementos z, y también la desviación estándar, y podíamos generar nuevo z, pasarlo al decodificador y finalmente mostrar los resultados, y estos son los resultados que me genera varios números, ¿correcto? Nos generan varias observaciones, ¿correcto? Repito, ahí el modelo no había aprendido una distribución, ¿correcto? No había aprendido nada. Eso es un autoencoder normal. Lo que va a suceder es que el variational autoencoder va a aprender, ahora sí, una función de distribución, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Entonces, este es el autoencoder normal. Este autoencoder normal no, ¿correcto? No aprende los parámetros de una función de distribución, no lo aprende, ¿correcto? Eh, sí, 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 por supuesto, les voy a mandar. Correcto. Entonces, veamos algo también negativo de los autoencoders, ¿no? Entonces, vamos a suponer, ¿sí? Pueden hacer esta lectura, aquí también está el link, es muy interesante esa lectura. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos objetos, estos son nuestros X, ¿correcto? Vamos a suponer que son objetos en 2D y el encoder va a reducir la dimensionalidad, pero a objetos en 2D. ¿Listo? Entonces, esto es mi Z, y entonces se va a reducir. Por ejemplo, este se lleva aquí, ese es el espacio latente, ¿no es cierto? Este lo coloca aquí y este lo coloca aquí. ¿Sí? El problema de este espacio latente que está aquí, si yo hago lo que han visto, es decir, si yo agarro la media de todos estos elementos, si yo utilizo la media manualmente y encuentro la desviación estándar, puede generar un ejemplo que está por acá, un nuevo z. Puedo generar un nuevo z, pero al decodificar ese nuevo z me va a dar algo completamente extraño, que no se parece en absoluto a estos ejemplos de entrenamiento. ¿Sí? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de los autoencoders normales. En realidad, puedo generar nuevos datos sin haber aprendido realmente la función de distribución, ¿correcto? Yo puedo, de alguna manera, calcular la media y la desviación estándar de estos zetas que he obtenido para generar un nuevo valor, pero eso no necesariamente me da resultados muy buenos. ¿Se entendió bien del problema? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si ha quedado claro, es exactamente lo que pasó. Este slide que estoy poniendo es el resultado que nosotros hemos obtenido la clase, la segunda feira, el lunes, ¿correcto? Y si se dan cuenta, eso pasa. ¿Ah? ¿Esto qué cosa es? ¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Esto qué cosa es? ¿Y esto qué es? ¿Se dan cuenta? Entonces, no está generando muy bien, no está reconstruyendo muy bien. Y eso ocurre, lógicamente, porque nosotros o el modelo no ha aprendido una función de distribución, ¿sí? Sino solamente ha aprendido zetas, ¿correcto? Ha aprendido solamente el espacio latente. Ok. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ahora vienen los hermosos Variational Autoencoders. ¿Sí? Y el objetivo ahora es que este Variational Autoencoder aprenda esta función de distribución. Y si yo aprendo esta función de distribución, entonces yo puedo generar nuevos valores Z, y recién estos valores Z pueden pasar por el decoder y decodificar el valor. Entonces, ahora el objetivo es que este Variational Autoencoder no aprenda Z directamente, ya no aprende Z directamente, sino aprende la función de distribución. Y a partir de esa función de distribución, yo puedo tomar ejemplos, ¿correcto? ¿Sí? Para pasarlos a mi decoder. Entonces, yo entreno este autoencoder, Variational Autoencoder. ¿Para qué entreno? Para que estos Z regeneren mejor al número 8. Pero la única manera de que estos Z regeneren mejor a estos números 8 es que esta función de distribución sea lo más correcta posible o la más cercana posible a la función de distribución de los datos.
¿Me dejo entender? Si la función de distribución de este modelo son más parecidas a la función de distribución de los datos, entonces yo voy a poder generar zetas correctos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió bien? Ahorita vamos a verlo mejor, pero hasta ahora lo que con esa imagen no sé si ha quedado más o menos claro lo que intenta hacer el Variational Autoencoder. Ahorita lo vamos a ver cómo, pero solo me interesa preguntar si está aquí, se entendió. ¿Todo ok? Perfecto. Ok, entonces vamos a ver entonces que ahora nuestra función de pérdida, y después, aquí es norma L2, perdón. Vamos a ver. ¿Correcto? Y esta es la función de pérdida. Después vamos a ver por qué esa función es de pérdida, ¿correcto? Podría usar variational autoencoder para estimar la incerteza. Eh, ¿A qué te refieres la incerteza? Sí, claro, en realidad eso es lo que estás haciendo. Aquí, ¿correcto? Aquí vas a encontrar un error, ¿no es cierto? Y ese error es justamente cuál es la diferencia que existe entre x y x prime, ¿correcto? Este término que está acá es el término de reconstrucción. Y este término de aquí es un término regularizador. La pregunta ahora, aquí ninguno de ustedes tiene ningún problema, porque esto de aquí es lo mismo que el autoencoder común y corriente. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, aquí quisiéramos saber el por qué es esto y para qué sirve esto y de dónde sale esto. ¿Ok? Hasta ahí es un problema de alta dimensionalidad. Sí, cierto, porque recuerden que Z puede tener una dimensión enorme también. ¿Ok? Ok. ah, perfecto. Ahora, mi pregunta es, aquí, necesito que esto se entienda. Hasta acá se entendió, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver qué ocurre si los zetas, esto que está aquí es el espacio Z, ¿ya? Ese es el espacio Z. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿qué está ocurriendo aquí? Si se dan cuenta, si este es un objeto, digamos, no es un triángulo exactamente, pero es un objeto y su Z está aquí y en el cuadrado su Z está aquí, ¿no es cierto? Aquí está el Z del azul, el triángulo, etcétera. Entonces aquí hay un primer problema. Si nuestro variational autoencoder hace esto, está mal. ¿Por qué está mal? Porque estos dos puntos que están aquí, ¿ya? No deberían ser, digamos, no deberían estar muy similares entre sí, muy cercanos entre sí en Z. ¿Por qué no? Porque estos dos puntos o estos dos elementos no se parecen entre sí, son diferentes. Por lo tanto, se esperaría que también sus vectores Z sean diferentes. ¿Me dejo entender bien? Entonces, repito, si este es un objeto, hay un vector Z que lo representa, ¿correcto? Este es el Z del cuadrado, y hay otro vector Z que es el vector Z de esta cosa que parece un triángulo. Pero en realidad estos deberían ser diferentes, ¿no? No deberían ser distintos. ¿Por qué deberían ser diferentes? Porque obviamente son objetos distintos. Un buen variational autoencoder lo que debería hacer es que el Z, ¿correcto?, del cuadrado debería estar lejos del Z del triángulo. Y estos dos que se parecen, si se dan cuenta, son parecidos, deberían tener Z similares. ¿Se entendió? Puedo encontrar la distribución de varios Naranjo con un algoritmo. No lo he visto, Felipe, realmente no lo he visto utilizando el algoritmo EM, realmente. No lo he visto, para ser honesto. Vamos a ver cómo se encuentra y de repente encuentras tú mismo la relación, ¿ya? ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? Entonces, ¿todo bien? Entonces, vamos a ver cómo, matemáticamente, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es que tenemos aquí un conjunto de objetos y acá hay una función de distribución de este conjunto de objetos. Tenemos aquí un conjunto de objetos y tenemos la función de distribución de este conjunto de objetos.
Es una mirada desde arriba, no sé si me dejo entender. Estás mirando desde arriba, ¿sí? Esta es como la campana de Gauss, ¿sí? De esta, y esta es la campana de Gauss de esta. Si yo tomo un ejemplo cualquiera, aleatoriamente, puedo tener este objeto, que de hecho se parece a estos de aquí. Si yo tomo aleatoriamente un elemento de aquí, puedo tener este objeto que de hecho se parece a estos de aquí, ¿no es cierto? El problema es que si los tenemos así separados, es que, ¿qué ocurre si yo tomo aleatoriamente un elemento y ese elemento cae aquí? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué cosa voy a regenerar? Y eso es un problema. ¿Ahora se está entendiendo bien? ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito es hacer es que estas dos campanas, por decirlo así, estén próximas unas de otras para que cuando yo regenere un nuevo elemento, entonces me dé algo que se parezca a los dos, ¿no? Un poco de círculo y un poco de triángulo. ¿Sí? ¿Y quién logra hacer eso? ¿Correcto? Esto que está aquí. ¿Correcto? Entonces, lo que hacemos es que cada una de estas distribuciones, ¿sí? De cada uno de los conjuntos de datos, ¿sí? Se parezca lo más posible a una normal. Entonces, esta de aquí es la normal, ¿sí? Y estas que están aquí son las otras distribuciones del conjunto de objetos. ¿Ahora se entendió? Esto de aquí entonces me permite normal L2, me permite la reconstrucción y esto de aquí lo que está haciendo es que ese conjunto de elementos estén cercanos unos con otros para poder hacer una regeneración correcta. ¿Se entendió? De manera intuitiva. ¿Sí? Ok, vamos ahora a ver. Ok, hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, lo que queremos hacer es encontrar esta función de distribución y el algoritmo va a samplear, ¿sí? Va a tomar aleatoriamente un elemento de aquí para luego regenerar. Pero tenemos un problema. ¿Saben cuál es ese problema? Y es más, lo voy a mostrar acá. ¿Sí? Aquí está el elemento X pasa por el encoder, ¿cierto? El encoder me da una media y me da la desviación estándar, ¿correcto? Pero ojo, no es una sola media, son varias por cada objeto y un vector de desviaciones estándar también, ¿correcto? Esto de aquí en realidad es una matriz, ¿no es cierto? Es una matriz de covarianza, pero puedes ver como que esto es diagonal y por lo tanto también es un vector, ¿no? Porque es una matriz diagonal, ¿ya? Eso es lo que nos interesa. Entonces, la cosa es que estos de aquí son números, ¿no es cierto? Son valores. Y esto de aquí, si se dan cuenta, deben aproximarse lo más posible a esta normal. Ya saben para qué es esto. Este es el término regularizador, ¿no es cierto? Y este término regularizador, ¿sí? Este término regularizador es este que está aquí, ¿no es cierto? Que lo que hace es que cada una de las campanas, por decirlo así, que estas distribuciones estén lo más juntas entre sí. ¿Ya? Eso es lo que hace. ¿Correcto? Ahora nosotros podemos tomar aleatoriamente un elemento que esté dentro por decir, de esa distribución, ¿no? Puedo tomar cualquiera de estos, un ejemplo, pasarlo al decoder, decodificarlo y simplemente analizar la reconstrucción. Todo bien, hasta ahí creo que no hay ningún inconveniente, está bastante trivial, pero el problema es que yo no puedo derivar, porque hasta aquí yo puedo derivar sin problema, pero estos de aquí son números, y al ser números, ¿sí? Al no ser continuos, o sea, son elementos no continuos, ¿no es cierto? Son números. Entonces la derivada va a ser cero, y si la deriva es cero, yo no puedo no puedo hacer una backpropagation para modificar los parámetros del encoder, y por lo tanto no va a aprender. ¿Correcto? Entonces ahí viene un truco, el truco de la parametrización. Entonces lo que hacemos es, en lugar de hacer esto, vamos a hacer esto. ¿Sí? Esto sí es continuo y es posible aplicar la gradiente descendiente. ¿Ok? Entonces, en realidad lo que hace es, tomamos un elemento aleatoriamente de una normal, ¿correcto? Con media cero y desviación estándar 1, ¿correcto? Multiplicamos por el elemento que hemos tomado de la matriz de covarianza, ¿correcto? Y luego lo sumamos con la media. Decodificamos, encontramos el error y ahora sí podemos retropropagar. Eso es simple.
¿Se entendió hasta ahí? Porque ahora va a venir toda la parte de la matemática de esto, pero hasta acá lo que quiero saber es si me han logrado comprender cuál es el objetivo claro de un autoencoders. El objetivo claro de un autoencoders es el poder encontrar la función de distribución, ¿correcto? Y a partir de esa función de distribución obtener samples, ampliar, obtener zetas, ¿correcto? Para luego decodificarlos. ¿Sí? Eso es todo. ¿Ok? Muy bien. ¿Todo bien? Ujú. Ahora vamos a ver la parte matemática. ¿Ya? Y vamos a ver de dónde cómo se llega a esto. Por favor, memoricen o tómenle una foto. Vamos a ver cómo se llega a esto. ¿Mm? ¿Listo? Ok. Muy bien. Entonces, habíamos visto que esto es intratable, ¿no es cierto? No podemos, digamos, es sumamente costoso encontrarlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar otra función de distribución que se aproxime a esta que está aquí. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces voy a tratar de encontrar otra función de distribución que se aproxime. Esta de aquí sí va a ser tratable y sí la voy a poder encontrar. Esta de aquí y no es posible encontrar, ¿no es cierto? Y entonces lo que queremos hacer es tratar de minimizar aquí debería ser phi, ¿no? Phi teta realmente. Y lo que quiero hacer es encontrar el argumento phi que haga que esta divergencia que KL sea lo más pequeña posible. En otras palabras, que la función de distribución que estoy usando se parezca lo más posible a esta función de distribución a posteriori. ¿Listo? Como esto es intratable, yo no puedo encontrar esto, ¿correcto? El verdadero. Pero lo que voy a hacer es aproximarme lo más posible. ¿Estamos? Esto lo voy a hacer mejor a mano porque es muy interesante. Vamos a ver. Creo que ya tenía abierto. Vamos a hacerlo conmigo a mano porque es bien interesante. ¿Listo? Un segundo. Bien. Entonces, voy a necesitar su ayuda y concentración porque en realidad esto nos va a ayudar un montón. Aquí. Ya está. Aquí está. Listo. Recordemos una cosa, ¿no es cierto? Bayes nos dice algo. Nos dice que la probabilidad de que ocurra z dado x es lo mismo que la probabilidad de que ocurra x dado z por la probabilidad de z, esto entre la probabilidad de x. ¿Sí? Entonces esto es x. Esto está feo, esto es x. Ok, ya está. Entonces, esto vamos a usarlo mucho, entonces ahí vamos a dejar. ¿Listo? Y entonces lo que queremos hacer, recordemos que lo que queremos hacer es encontrar un Q, voy a poner Q de Z por escribir menos, ya sea, sea similar, ¿no es cierto? Se acerque a, ¿correcto? ¿A quién? A la probabilidad de Z dado X, ¿correcto? Yo quiero encontrar este señor que está aquí, ¿correcto? No lo conozco, quiero encontrarlo. Y para eso voy a utilizar entonces la divergencia KL, ¿entre quién? Entre ese señor y este señor, ¿no es cierto? Y lo que quiero hacer es que esto sea lo mínimo posible, ¿no? Tiende a ser cero. Me ayudan, por favor. La diferencia KL, por definición, vamos a hacer la definición, U de Z con P de Z dado X. Recordemos que lo que queremos es aproximar esta función de distribución a esta función de distribución. ¿Correcto? Entonces, por definición, esto es lo mismo que una sumatoria, ¿sí? En Z realmente, de Q de Z, ¿correcto? Por el logaritmo de Q de Z
Esto entre, ¿correcto? La probabilidad de z dado x. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Ahí no hay ningún problema. Por definición. Eso es simplemente por definición que ya habíamos visto de la divergencia KL. ¿Correcto? Entonces, si se dan cuenta, esto es lo mismo que hacer lo siguiente. Menos en z de q de z, el logaritmo de p de z dado x, esto entre la probabilidad de z. Lo único que estoy haciendo es invertirlo. ¿Ah? No hay ningún inconveniente en esa inversión, ¿no es cierto? Ok, entonces, hasta ahí todos bien, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, yo puedo reemplazar algo aquí. Déjenme ver. Yo puedo reemplazar esto que está aquí, ¿correcto? Lo puedo reemplazar por esto que está aquí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entendió? Por lo tanto, lo que queda aquí es simplemente una sumatoria en z, q de z, logaritmo. ¿Estamos bien? Sí, me ayudan si he cometido algún error, por favor. Esto sería, perdón, aquí sería, eh, podríamos hacerlo así. Probabilidad de, sería x dado z por la probabilidad de x sobre probabilidad de z. ¿Está todo bien? ¿Sí? Todo está correcto, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Uno denominador. Professor, desculpe, não deveria ser na anterior, Ah, não sí, sí, deveria sí, ser sí, Q sí, sí, embaixo? sí. Aquí es Q. Aquí, perdón, es Q. En español debería ser Q. Right. Correcto, sí, muy bien. Perfecto, porque lo que hemos hecho es una inversión, ¿no es cierto? Esto lo hemos invertido. Correcto, sí. Bien. Ok, entonces, es más, yo podría hacer algo más también aquí, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? A ver, pensemos, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Voy a necesitar ir más acá, ¿ya? Porque no me va a alcanzar el espacio. Lo voy a escribir bien. Q de z, correcto. Logaritmo de probabilidad de z dado x entre Q de z. ¿Correcto? Ahora, mi pregunta es, ¿y qué más podríamos hacer ahí? ¿No? ¿Alguien tiene alguna idea? Probablemente. Ujú. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, esto va a ser igual. Pero voy a reemplazar esto que está aquí por esto que está acá arriba. Por todo esto, ¿no es cierto? Por esto que está aquí. Entonces, lo voy a poner con otro color. Entonces, esto es probabilidad de que ocurra X dado que dio Z por la probabilidad que dio Z, ¿cierto? Esto entre P de X, pero el Q de X, Q, voy a decir malas palabras, negro, color negro. ¿Correcto? ¿Están todos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Todo bien, ¿cierto? No, hasta ahí estoy en lo correcto, ¿sí? Estoy en lo correcto. Me ayudan si hay un error. Entonces, esto sería Q de Z en realidad, esto es, lo que está arriba es simplemente X, la Z, ¿cierto? Probabilidad conjunta, ¿no es cierto? Esto entre, listo. Ahora sí, ¿está todo bien? ¿Todos me siguen? ¿Hasta ahí estamos bien?
¿Sin problemas? ¿Sí? O sea, ahí no debe haber ningún problema, ¿no? Porque esto de aquí, esto que está acá, realmente es la probabilidad conjunta de xz sobre probabilidad de x. ¿No? Entonces creo que no hay problema. Sigamos, acá viene lo interesante de la matemática, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que puedo hacer es simplemente jugar con esto. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Perdón. ¿Correcto? Entonces, esto es logaritmo, ¿correcto? De p de x, ¿sí? Y lo voy a separar de esta manera. Más logaritmo de 1 sobre p de x. ¿Hasta ahí todo bien? Si me he equivocado me avisan, todo está perfecto. Sí, ¿no es cierto? Todo está, no hay ningún problema. Sin embargo, esto de aquí, este término que está aquí, realmente va a ser menos logaritmo de p de x. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese término es menos, un momentito, logaritmo p de x. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Gran detalle, no es pequeño. Estamos en Z. Gracias, es un gran detalle. Gracias por no mucho escribir eso. Esto es negrito. Aquí sería. Sí, muy bien, Pumi, excelente. Ok, entonces, sigamos viendo. Entonces, ahora podemos reemplazar o mover la sumatoria a ambos lados, ¿no es cierto? Menos una sumatoria de Q de Z por el logaritmo, en Z obviamente, de P de X zeta entre Q zeta menos, sería más, ¿correcto? Sumatoria en zeta de Q de zeta por logaritmo de pi de x. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora acá hay una cosa interesante. ¿Se dan cuenta que este término de aquí lo puedo extraer? No depende de la sumatoria, ¿no? Porque esto está en z. Entonces, p de x no tiene sentido que esté ahí, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, esto puede ir adelante, ¿no es cierto? Mire, es lo bonito de no usar pizarra normal es esto. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, no depende. Pero ¿alguien me puede decir de ustedes cuánto es esto? Esto que está aquí, realmente es un valor. Todo esto de aquí, ¿cuánto es? Eso de ahí es simplemente uno, ¿no es cierto? Porque estás sumando todas las probabilidades en z, por lo tanto, eso me tiene que dar uno. Entonces, esto de aquí es simplemente uno. ¿Sí? Y entonces, como ese es uno, lo que nos va a quedar es simplemente esto, menos una sumatoria en z de qz logaritmo de p z entre p de z más logaritmo de p de x. ¿Sí? ¿Se entendió bien hasta ahí? Entonces, mi pregunta es, ok, y ustedes pueden decir, ¿y qué con eso? O sea, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado algo sumamente interesante. Recuerden que esto es la divergencia KL entre las dos. Voy a poner solo DKL, ¿ya? Para que no me alcanza mucho ahí, pero en realidad hemos logrado algo interesante. Lo que yo quiero es minimizar esta distancia KL, ¿correcto? Y si ustedes se percatan, esa distancia KL, minimizar esa distancia KL, voy a escribirlo de otra manera, ya vamos a hacer lo siguiente, voy a llevar este término a este lado, ¿ya? Entonces, el logaritmo, lo voy a escribir con otro color para que quede claro, entonces, el logaritmo de p de x
va a ser igual. Entonces, a la distancia KL, ¿no es cierto? Entre Q de Z y Pi de X, de Z dado X, ¿correcto? Esto sería más, bien digo, una sumatoria en Z de Q de Z por el logaritmo de X, Z, esto entre Pi y Z. Y ahí viene algo muy, muy interesante, porque yo quiero minimizar esto. Lo que yo quiero hacer es que esto se minimice, ¿cierto? ¿Correcto? Pero esto de aquí es un número constante, ¿cierto? Porque yo conozco X, por lo tanto, esto es una constante. ¿Sí? Es un valor, ¿correcto? Entonces, la única manera de minimizar esta cosa es haciendo que esto se maximice o se minimice. ¿Qué dicen ustedes? Falta cerrar los paréntesis. Gracias. Aquí. Entonces yo tengo que maximizar esto. Y esto se conoce como elbow, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo necesito maximizar este elbow. Es más, dense cuenta, le voy a llamar L. A esto que está aquí le voy a llamar L un ratito, ¿ya? Entonces, la idea es que, si se dan cuenta, L tiene que ser menor o igual que el logaritmo de P de X. ¿No es cierto? Entonces yo tengo que maximizar, ¿cierto? Entonces jamás va a poder pasar esta constante. Entonces, pero lo que yo tengo que es maximizar L. Entonces lo que yo tengo que hacer es maximizar L, ese ergo. ¿Sí? Eso se conoce como variational lower bound, ¿no es cierto? Este es el variational lower bound. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí se entendió? Todavía no hemos llegado a la parte más hermosa, pero hasta ahí lo único que quiero saber es si quedó claro. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que minimizar esa divergencia, ¿sí? Es lo mismo que maximizar este elbow. Exactamente. Ahí vamos, Pumi. Eres bastante veloz, pero ahorita vamos a desmenuzar todavía este término elbow para que veamos a qué conclusión llegamos. ¿Listo? Pero ahí no hemos terminado. Hasta ahí lo que quiero saber es si se ha quedado claro. ¿Listo? Ok, nos vamos a concentrar ahora justo lo que Pumi quiere ver, ¿no? Vamos a concentrarnos ahora solo en este elbow. ¿Alguien tiene algún problema hasta ahí? ¿Está todo bien? Ok. Entonces, concentrémonos en el elbow. Vamos a copiar. Sí, control copy. Este es, vamos a añadir control E. ¿Listo? Ahí está. Entonces, vamos a desmenuzar este elbow, ¿listo? ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, esto es lo mismo que una sumatoria en Z de Q de Z. Estoy ahora solo desmenuzando el elbow, ¿listo? De Q de Z. Ahí está, mejor. Ahora, por el logaritmo, pero esto que está aquí, realmente es lo mismo que ¿qué cosa? Lo voy a poner en rojo, ¿ya? Eso que está ahí es lo mismo que decir así, P de X, dado Z por P de Z. ¿Sí? ¿No es cierto? Y esto entre P de Z. Porque esto es lo mismo que esto. Por Bayes, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces nadie tiene ningún problema con eso. Pero esto de aquí es realmente exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Se está entendiendo? Que hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a poner un paréntesis grande. No me va a alcanzar espacio, así que voy a jalar esto más acá, ¿ya? Ya falta poco, ya falta poco. No se angustien. Entonces,
Pensemos, eso sigue siendo lo mismo. Vamos a poner así, sería el logaritmo perdón, de x dado z, ¿correcto? Y esto sería más el logaritmo de p de z dado. Eso sería. Acá hay un error. Sí, sí, hay un error acá. Esto es un q de z. Ok. ¿Todo bien? Hasta ahí se entendió bien. Se falta. Ahí está. Solo hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Están todos bien? ¿Me están siguiendo? ¿No hay problema? Ya falta muy poco realmente, pero hasta ahí está claro. Ok, y entonces esto es lo mismo en z, q de z, por logaritmo de p de x a z, más una sumatoria en z de q de z por el logaritmo de p de z q de z. Listo. ¿Alguien tiene algún problema hasta ahí? Y ahora ustedes pueden descubrir algo y me pueden decir, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Se dan cuenta qué es esto y qué es esto? ¿Qué es realmente esto y qué realmente es esto? ¿Quién me dice? ¿Qué cosa es A y qué cosa es B? Realmente no es la entropy, vendría a ser livelihood, si te das cuenta, ¿no? Sí, porque si te percatas, este lado que está aquí, no es más que un expectation, ¿no es cierto? En Q, correcto, de, de X dado Z. ¿Correcto? Y B vendría a ser correcto. Y B vendría a ser menos la divergencia KL. Correcto, muy bien, Guido. Diferencia KL entre Q de Z y este es el P de Z. ¿Correcto? Y entonces, ¿sí? Este elbow, lo que queremos justamente maximizar, ¿sí? Tiene justamente dos cosas. Este es el error de reconstrucción y esto de aquí justamente es el regularizador. ¿Se entendió? Y lo interesante es que si el priori, porque este de aquí, ¿se acuerdan de aquí? Este es el a priori, ¿correcto? Y esto de aquí realmente es el likelihood, P de XZ, si se acuerdan, recuerden que esto de aquí es el posteriori, y este que está aquí es el likelihood, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos aquí es el likelihood y lo que tenemos aquí es el término regularizador. Y lo más genial es que si nosotros hacemos que estas funciones de distribución tengan un comportamiento normal, ¿sí? Como hemos visto las otras veces, la conclusión es de que esto queda así. Si ustedes hacen las cuentas, esto va a quedar x menos x prime squared entre 2 menos divergencia KL QZ y una normal 0,1. Que es justamente, y este resultado es justamente lo que habíamos visto en las diapositivas, que es, que es, que es esto. ¿Se entendió?
Me faltó el logaritmo. A ver, ahorita lo veo, Pumi. Pero, ¿se entendió? Déjame ver. ¿Dónde estás? Oh, sí, sí, tienes razón. Acá me faltó el logaritmo. Ok, muy bien. Entonces se entendió, ¿no es cierto? Entendieron de dónde sale esta hermosa ecuación, ¿no es cierto? Esta hermosa ecuación no es que es simplemente el elbow, ¿eh? Es maximizar el elbow, ¿no es cierto? Entonces nos estamos aproximando realmente a la función de distribución que queremos, ¿no es cierto? Al posterior y real nos estamos aproximando. Excelente. ¿Más o menos me entendieron bien? ¿Sí? Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Observen lo que se puede hacer con el Variational Autoencode. Ninguno de los rostros que están viendo en esa imagen existe. Son todos rostros generados por computador, pero ninguno es real, no, no es de una persona. Entonces, el poder de estos Variational Autoencoders es impresionante. Realmente es impresionante. Hay algunos autoencoders que están generando voz. El del 2019 me parece de Google, no lo tengo, pero si ustedes escuchan la voz que se ha generado es impresionante, no hay ninguna posibilidad de que nos demos cuenta que no se trata de un humano, ¿ya? Entonces es muy, 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 muy potente esto. Repito, si ustedes se percatan, los modelos de redes neuronales no son complejos, sin embargo las cosas que pueden hacer son muy, muy geniales, ¿no? Las redes GAN las vamos a ver ya la próxima clase. Yo a las 9:40 tengo una reunión. Entonces, el viernes, después de las exposiciones, voy a hablarles de las redes GAN. ¿Listo? Que son modelos generativos que también hacen cosas impresionantes. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa que quería mostrarles? Acá hay algunos ejemplos. Voy a usar eh, la diapositiva correcta porque ahí no puedo ver el link. Un segundito. Un segundito, por favor. Aquí. No sé si está abriendo. No. Bueno, no sé por qué no abre, pero qué extraño. A ver, un segundo, vamos a... Bueno, les voy a pasar estas diapositivas para que ustedes las puedan ver mejor. Ahí están los links. Son solamente 2 videos y un collab donde está el autoencoder, la implementación del autoencoder, ¿ya? En caso de una serie temporal o una imagen que solo tenga una parte de ella, no todo, sería posible predecir los datos faltantes. Sí, claro, de hecho es lo que se está haciendo, ¿no? La cosa es que también depende, ¿no? Cuántos datos faltantes tengas. Pero, por ejemplo, he visto que si tú tienes una imagen que tiene el 90% de ruido, incluso así es capaz de regenerarlo, ¿no? Realmente es tan potente este tipo de tecnología que están cambiando muchos paradigmas, ¿no? Muchas de las formas tradicionales en las cuales resolvíamos las cosas se basaban en muchas ecuaciones matemáticas y ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, ahora, dado que las redes neuronales son aproximadores universales, se está logrando resolver cosas inimaginables, como reconstruir información que tiene una gran cantidad de ruido, que para un ser humano sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces sí, sí es posible, Luis. Muy bien, nos vamos a quedar aquí. GANs. Sí, las GANs son más potentes. En realidad la panacea no son ni las GAN ni los autoencoders, sino son la combinación de ambas, GANs autoencoders. Vamos a ver el día
viernes, después de sus exposiciones las redes GAN, ustedes van a poder compararlas. Lo interesante, por ejemplo, de los autoencoders es que tú puedes, quisiera mostrarles este video, pero vamos a ver, ya si me da tiempo, voy a entrar, déjenme un segundito entrar al código de LaTeX para poder mostrarles el video. No, aquí no, pero te la puedo buscar, Luis, te la puedo buscar. Déjame observar un ratito. Ok, déjenme un segundito entrar solamente al código fuente de LaTeX porque ahí tengo los links. Ujú. Ok, acá está. Perfecto. Un segundito. Ok. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de los autoencoders. Entonces, cómo puedes regenerar diferentes objetos, ¿no? Ese es un ejemplo. En realidad hay varias cosas muy interesantes. Bien, me van a disculpar chicos, vamos a tener que dejarlo aquí hoy, porque yo tengo una reunión ahorita, como les había dicho. El día viernes concluimos con las redes GAM, pero primero van a hacer las exposiciones de vuestros compañeros, ¿ya? Unos 15 minutos por cada uno de ellos. La idea es que todo el mundo aprenda. El viernes también les voy a mostrar rápidamente el código de autoencoders, de variational autoencoders, y terminamos con las redes GAN. ¿Les parece bien? Listo. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido que es el objetivo de todo esto. Muchas gracias, les mando un abrazo, cuídense mucho. Luis, ¿qué me estabas pidiendo que te mande, por favor? El código. El código de Classroom. No lo tienes, ¿no? Yo te lo mando, yo te lo mando. Espérate, no te vayas todavía. Ah, Te refieres al autoencoder normal, ¿no es cierto? Mm, Ô, professor, é porque o código, ele é no. Esse Classroom é pelo Gmail, né? E a turma eu fiz o cadastro pelo meu Hotmail. Aí não, eu não sei se tá dando esse choque por causa disso. ya, te lo mando enseguida. Espérate, se llama code. Aquí está. Eu acho que com código eu consigo acessar aqui. A ver, intenta entrar, por favor. Vou tentar aqui. Nos vemos, Anderson. Si me avisas si puedes entrar, Luis, por favor. Nada, Pamela, cuídate. Larisa, no te olvides, el día viernes puedes exponer tu trabajo de COVID, por favor.
Ah, te pide acceso. Ok. No, no, no te vayas, no te vayas. Te lo voy a... Espérate un segundito. Ahora Luis, puedes ingresar. Ô, professor, Sí, dime. você compartilhou comigo, foi um código, não foi? Sí, te acabo de compartir. Me gustaría que hagas clic para ver si es que estás pudiendo entrar, porque ya te di acceso. É, o código eu tô conseguindo ver aqui. Só que nesse link aqui, ó, quer ver? Eu vou te mandar. Pelo menos foi, acho que foi o que você passou. Esse link aqui, ó. Ya, pero... Esse link aqui Ajá. era o que tinha os materiais. Aí quando eu clico nele, eu não tô conseguindo acessar ele, entendeu? A ver, déjame ver. Tá falando que a turma não tá encontrada. Mas é porque deve ser que eu não tenho acesso. Mm, Cuando... Aí tá assim, ó, turma não encontrada. Aí, Qué extraño. Cuando tú me mandas ese link, yo sí aham, puedo entrar sin problemas, pero estoy entrando al Classroom, que es diferente. isso. Ah, Só que aí tem, tipo assim, tem como eu entrar também se você tiver o código dessa turma aí que você criou, do ok, Classroom. ok, ok, ya te entendí, ya te entendí, te voy a dar el Entendeu? Se código. tiver o código, eu acho que tem como eu entrar pelo código. Ya, tú quieres entrar al Classroom, ¿correcto? Isso. Ya, ok. É porque é ali que tá seus materiais, né, seus slides. Ok, sí, 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 sí. Espérame un segundito. Voy a darte acceso. ¿Dónde estás? Un segundito. Ok, si tú usas ese código, con ese código vas a poder inscribirte en el Isso. Classroom Deixa eu para ver que se veas aqui todo el tá. material. Eso te refieres, ¿verdad? Deixa eu tentar aqui. Fazendo inscrição. Ah, agora entrou. ¿Listo? Aham, deu certo. Listo. Nos vemos, entonces tengo que entrar a una reunión, Luis. Que te vaya bonito, un abrazo, cuídate mucho. Obrigado. Tchau.